Estudiar el libro de los Jueces, definitivamente como todos los otros libros, siempre traerán una enseñanza bien especial para nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra del Señor en primera carta de Corintios, capítulo 10, por favor? Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 11. Alaben a Dios. Dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está en la Escritura siempre nos va a servir. Todo lo que Dios dejó en su palabra son enseñanzas que nos van a ayudar a nuestro diario vivir, a nuestro crecimiento espiritual. Hay otro pasaje de la Escritura que dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, ¿cuánta? Toda la Escritura. No dice que nada más un libro, no dice que nada más un capítulo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es que útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. O sea, no nada más te enseña, sino que toca tu corazón si estás haciendo algo equivocado y te mueve a cambiar de actitud, ¿no? ¿Para qué? Para corregir. Precisamente, si tú estás viviendo de una manera equivocada, la Biblia va a trabajar sobre ese error para que tú tomes una decisión correcta. ¿Y para qué? Para instruir en justicia. Acuérdense que nuestro Dios nos quiere llevar en esa justicia porque Él es un Dios justo y quiere que vivamos y aprendamos a vivir de esa manera. Entonces dice que toda la Escritura fue puesta por Dios para esto, para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice el verso 17, por favor. A fin, o sea, el propósito de la palabra de Dios, el propósito de la Escritura al final es que el hombre de Dios, bueno, cuando dice hombre es inclusivo, se refiere a hombres y mujeres, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, jóvenes, señoritas, niños y niñas. Todos los que hemos creído en Jesús, ¿cuántos dicen amén? Todos ustedes, óiganlo bien, al momento de comenzar a interactuar con la palabra de Dios, a conocerla, a tratar de vivirla, a practicarla, dice que la Biblia, precisamente ese es su propósito, que seamos preparados para toda buena obra. Ese es el propósito. Amén. Ese es el propósito. Acuérdense que el que nosotros estemos en esta vida es simple y sencillamente una escuela. Y un día llegaremos a casa, a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy lamentable, pero en el transcurso hay personas que se salan. Bueno, no sé si todavía se usa ese término aquí con los jóvenes, ¿ya no? ¿Sí? Todavía, ¿verdad? Sí, sigue el pecado ese ahí llamándosele igual, ¿no? Bueno, en aquel tiempo también le llamábamos que nos íbamos de pinta, ¿verdad? Ok, bueno, espero que de aquí hayan sido muy buenas personas y no hayan hecho eso. Ok, entonces, toda la enseñanza de la Escritura es útil para eso. Así que si vamos a estudiar el libro de los Jueces, estoy completamente convencido de que de él tomaremos una enseñanza para nuestras vidas. Pero lo mejor, que al terminar este estudio de los Jueces, vamos a tener muchas verdades sólidas en nuestro crecimiento espiritual. Yo tan solo quise poner algunas, ¿no? Este libro nos va a ayudar a conocer el periodo desde el llamado de Josué, desde que Josué comienza a guiar al pueblo de Dios. Acuérdense que fue el sucesor de Moisés. Desde Josué hasta que comienzan los reyes en Israel. Hasta que comienzan los ¿qué? Los reyes en Israel. Entonces nos va a hablar de todo este periodo. Nos va a hablar de todo este periodo. Así que nos va a ayudar a tener más conocimiento de cómo el propósito de Dios se ha ido avanzando desde el pasado hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nos va a enseñar la historia de 14 dirigentes que la Biblia les llamó jueces. Cuando decimos juez, estoy seguro que inmediatamente te viene a tu mente una toga, un birrete, un martillo y alguien que está en un estrado, ¿no?
Un juez. No, 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 no. De hecho, la palabra juez en la escritura, estos jueces en específico no tienen nada que ver con los jueces como nosotros tenemos esa percepción. La realidad que estos jueces eran como libertadores. De hecho, la palabra para juez en el hebreo es la palabra griega Shofetim. Se escribe con S, C, H-O, Sho, F-E-T-I-M, Fetim, Shofetim, que significa juzgar, vindicar, castigar y gobernar. Entonces prácticamente eran como caudillos, como líderes que Dios levantó para la protección de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a estudiar quizá no todos, pero sí una gran mayoría, porque dentro de estos jueces encontramos a Sansón, a Débora, a varios personajes que, ¿cómo se llama? A Gedeón. Dentro de estos personajes vamos a conocer sus virtudes, sus logros, sus responsabilidades, sus errores, sus fracasos, y eso va a ayudarnos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, nos va a ayudar a seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, así que estaremos tratando de estudiar la mayoría de ellos. Son 14, pues imagínate, si estudiamos uno cada domingo, son 14 domingos, ¿no? Así que trataremos de avanzar lo más que podamos. ¿Cuántos alaban a Dios? También queremos tocar dentro del propósito de este libro, queremos hablar cómo es que Dios siempre ha mostrado su misericordia. Porque la tónica es la siguiente: el pueblo de Dios cometía un pecado, se metía en problemas, clamaba a Dios y Dios levantaba a un libertador. ¿Cuántas veces falló el pueblo? A ver, fíjense. A ver, no sé si logran ver esto. Vamos a ver un pasaje bíblico, miren. Vamos a ver Jueces capítulo 2. Yo creo que este pasaje describe todo el propósito del libro, ¿no? Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. Todos sabemos que Josué tuvo un liderazgo consagrado, comprobado, respaldado y auxiliado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y en verdad se vio el respaldo de parte de Dios sobre Josué. Ahorita vamos a hablar algo acerca de esto. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, quiere decir que Josué y la generación que fue impactada por el trabajo de Josué, sirvieron a Dios. Comenzaron a morir y los pocos que quedaban, que venían, digamos que del ministerio de Josué, también sirvieron. Pero después dice algo en la escritura muy lamentable, y dice, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Siguiente versículo, por favor. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Cómo se llamaba el papá de Josué? Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, verso 10. Y toda aquella generación, los contemporáneos de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué significa reunida a sus padres? Murieron. Ahí es un hebraísmo, ¿verdad? Murieron. Y se levantó después de ellos ¿qué? Otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová. Esas preguntas comienzan a salir. ¿Por qué no la conocían? Buena pregunta, ¿no? ¿De quién es la culpa de que una generación no conozca al Dios de la otra generación? De nosotros los que vamos ya de salida. ¿Sí o no? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
Pero está lo peor, no conocía a Jehová, no sabían quién era su Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, prácticamente estaban ajenos a las promesas de Dios. Es muy lamentable que en muchas ocasiones encontramos una familia muy cristianita, pero los nietos, los bisnietos y los tataranietos, ya después te das cuenta que ya no siguieron buscando de Dios. Es lamentable. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orar, predicar, enseñar, llevar. Yo muchas ocasiones veo a muchos hermanos de aquí que hacen un trabajo de bendición cuando veo que ahí vienen con sus nietos. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que hay que dejar ese legado. ¿Sí me estoy explicando? Y sembrar esa palabra, sembrar ese mensaje a ellos, cuando quizá el papá no pueda hacerlo o no ha creído o el caso que sea, uno sabe que no se puede perder la siguiente generación. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si aquí no la conocían, será uno de los temas que estaremos viendo. Pues te digo, todos los objetivos que tengo planteados aquí para ir estudiando todo esto, ¿no? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es obvio, si una generación nueva no conoce a Dios, ¿cómo va a vivir? Pues desordenadamente. Y acuérdense que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y acuérdense que el pecado atrae juicio. Y era obvio que todo el pueblo, porque era toda una nueva generación, estaba ofendiendo al Dios del cielo. Aunque era, óiganlo bien, aunque era el pueblo de Dios. Lamentablemente vino el juicio sobre ellos. ¿Y qué dice el versículo 12? Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Sabes qué es lo que le he dicho a mis hijos últimamente? Y se los digo y se los repito y se los repetiré hasta que yo me muera. No abandonen al Dios de su papá. Nunca le den la espalda al Dios de su padre. Eso es lo que últimamente se los he dicho y se los he insistido. Y hablo con ellos y les digo, por favor, nunca le des la espalda a tu Dios, a mi Dios, al que te tiene donde estás. ¿Cuántos alaban al Señor? Al que te ha bendecido, al que te ha prosperado, al que ha guardado la familia. Nunca le des la espalda a tu Dios. Y debemos toda esta generación, todos los que estamos acá, debemos aprender a dejar un legado, Ojo con eso. Hay muchas formas. Enseñando con el ejemplo y enseñando oralmente, ¿verdad? Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué más? Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vinieron los problemas, ¿no? ¿Cuántos saben que alejarse de Dios nos va a meter en líos? ¿Para qué le hacemos el cuento, no? Bueno, entonces, versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. Versículo, ¿qué sigue? Y Jehová levantó ¿qué? Este puede ser el texto de partida siempre, ¿no? Y Jehová levantó jueces que ¿qué? Que los librasen de mano de los que les despojaban. Ya vieron que la palabra jueces, pues shafetín, da la idea de, puede traducirse como juzgar, vindicar, castigar y gobernar. Entonces los jueces eran como guerreros, como caudillos. La palabra caudillo podría quedar muy ¿cómo? Líderes militares, pero era un caudillo, eran líderes que Dios levantaba, que tenían el valor de luchar a favor del pueblo, sacarlos del problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Verso 17. ¿Pero qué? A ver, regrésate al texto.
A ver, ¿y Jehová qué? A ver, yo creo que, bueno, acá dice punto y coma, o sea, sigue el tema, ¿o no? Por eso tenemos que leer el siguiente versículo. Pero aquí debería de tener un punto y final. Y añadirle, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Y el pueblo agradecido vivió obedeciendo al Señor y todos fueron felices por siempre. Así debería de terminar. Oye, tú estás metido en un problema. Clamas a Dios. Dios viene y usa la vida de una persona para venir, tenderte la mano y sacarte del problema. ¿Cómo quedas con Dios y con la persona? ¿Cómo quedas? Agradecido. ¿Estamos o no estamos? Y si la persona llega y te dice, oye, pórtate bien, deja esa vida de pecado, debes de tomar en cuenta esa llamada a la atención. ¿Por qué? Porque Dios está usando a esa persona para bendecirte. Cuando dicen amén. Pero lo increíble es lo que sigue diciendo. Lo increíble es lo que sigue diciendo. O sea, Dios levanta jueces que los liberen. ¿Y qué pasó? Versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. O sea, yo no entiendo. Qué dureza, ¿no? O sea, Dios levanta a unos líderes y no quieren escuchar ni al líder. Ahora, esto es como una profecía de los tiempos que vivimos. De verdad. Hay personas que están enfermos, tienen un problema y nosotros los cristianos siempre estamos orando. ¿Cuántas veces subes al grupo de la congregación? Vamos a orar por tal necesidad, vamos a orar por tal necesidad, vamos a orar y nos mantenemos orando por las necesidades. ¿Cuántas veces Dios ha hecho una obra en las peticiones? ¿No era para que estuviera lleno este lugar de todas esas oraciones que hemos hecho? ¿No debería estar lleno aquí esta congregación de gente? Oh, oraron por mí, Dios hizo un milagro. Y la verdad, la persona que oró por mí, que me llevó el mensaje, yo le estoy haciendo caso porque me ayudó. Y estoy tan agradecido con su Dios que quiero echarle ganas. ¿Dónde están todas esas personas? No, créanme que lo que narra el libro de Jueces te va a sorprender. Pero nos habla de la realidad que vive este mundo. De la realidad que vive este mundo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras de dioses ajenos. O sea, ya olvídate que no quisiste someterte al hombre. Está bien, ya, ok. Los hombres fallamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos fallamos o no fallamos? Está bien, ok, estoy de acuerdo, te seccionó el ser humano. Pero la pregunta ahora, ¿y Dios qué? Sí, amén. Fíjate cómo dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras de dioses ajenos. O sea, no agradecieron ni al Dios que los ayudó, que les mandó al juez, y no oyeron ni al juez. Eso es lamentable, eso es lamentable. A los cuales adoraron, dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron, ¿qué? Así. Entonces vamos a ver que todo lo que vivió este pueblo y todas las experiencias con los 14 jueces que Dios levantó durante ese periodo, vuelvo a preguntar, ¿por qué levantó a 14? Fallaban, se metían en problemas, Dios les levantaba un hombre. Volvían a desobedecer, fallaban, Dios les levantaba otro hombre. Este libro nos habla de la misericordia de Dios también. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y Dios ahí está, su amor, su gracia y su misericordia tendiéndonos la mano? Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bonito, ¿ah? También este libro nos habla del amor, de la oportunidad, de la misericordia
que a pesar de lo que una persona puede equivocarse, Dios siempre tenderá su mano para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza, y nosotros también debemos de ser portadores de esa esperanza. Debemos ir a decirle a las personas, hermano, que Dios les ama, que Dios los espera con los brazos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dicen amén o no dicen amén? Ok, gloria a Jesús. Seguimos adelante. Muy bien. Otro tema que es importante que podemos ver, nos habla de liderazgo consagrado. Cuando digo liderazgo consagrado, es porque Dios siempre va a tratar de suplir o va a tratar de avanzar su obra, y siempre lo va a hacer por medio de llamamientos específicos que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Jueces capítulo 2, verso 16. A ver, ponte otra vez. ¿Y Jehová levantó qué? A ver, también vamos a ver esto, y es el primer tema que vamos a estar tocando ya, cómo Dios siempre va a levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle. ¿Cuántos dicen amén? Que así como dijo Isaías, heme aquí, envíame. No, nada de que heme aquí, envía al pastor. Yo como he hecho entripados con muchos en la iglesia, porque Santiago dice, si ves un necesitado, si ves que alguien tiene hambre, dale la comida. No le digas Dios proveerá y no le des nada. Pero hay muchos mañosos que ven un necesitado y en lugar de que ellos sean los proveedores, se lo mandan al pastor. Mira, ves con el pastor, me dicen que hay. No sea mañoso, gánese la bendición usted también, amén. Ok, también debemos de ver eso que es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Que Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a servir en su obra. Eso también es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres dispuestos a servir en su obra. Y es donde Dios ve ese corazón y levanta ¿qué? Liderazgo consagrado, jueces, líderes, siervos que puedan estar de bendición. Ok, también a la hora de estudiar 14 jueces, nos va a enseñar la Biblia que Dios utiliza a diferentes personas con diferentes personalidades, diferentes caracteres y diferentes temperamentos. Vamos a encontrar a unos muy serios, otros muy dinámicos, a otros muy alegres, a otros. Pero al final de cuentas, lo que Dios nos quiere proyectar es que cuando Él levanta a una persona con determinado carácter es porque sabe que es necesario. ¿Sí me estoy explicando? ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo acerca de muchas cartas que escribió? Que eran duras, ¿sí o no? ¿Qué dijo él? Perdón, 2 Corintios, capítulo 10, verso 10, ¿cómo dice? Porque la verdad dicen, las cartas son ¿qué? Mas la presencia corporal es ¿qué? Y la palabra menospreciable. O sea, fíjense bien lo que está diciendo Pablo. La carta fue dura. La carta fue con palabras ¿cómo? Duras y fuertes. Pero bueno, había un propósito para ellos, ¿no? Fíjense bien lo que dice. Estamos en el 10:10. Ahora, vete a segunda carta de Corintios, pero en el capítulo 7, versículo 10. Ahora, vean lo que pasó. El apóstol Pablo expresó muchas veces en las cartas, habló muy duro, le habló muy duro a las personas. Y él sabía que las cartas eran duras, eran fuertes, eran severas. Pero fíjate bien lo que dice el verso 7, por favor. Dice, porque la tristeza que es fíjense bien, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. A ver, vete al verso 9, por favor. Miren, a ver, dice, ahora me gozo. Vete al verso 8, por favor. Miren, a ver, ¿cómo había dicho que eran las cartas? ¿Cómo? Duras. Y entonces fíjense bien lo que dice, porque aunque os contristé con la carta, o sea, fui muy duro, muy severo, a lo mejor los incomodé, los sentir mal, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa,
aunque entonces lo lamenté. Muchas ocasiones, la verdad sí dice uno, híjoles, a lo mejor fui demasiado duro con la persona. Pero dice el apóstol Pablo, en su momento me sentí mal, pero después se dio cuenta que valió la pena. Fíjense cómo dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿sí oyeron? O sea, fue tan dura que los hizo sentir mal, los entristeció. ¿Qué dice el versículo 9? Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, Pablo dijo, yo fui duro con la persona, fui duro con ellos, pero valió la pena porque mira, se arrepintieron, están buscando de Dios. Entonces, cuando Dios levanta 14 jueces, levantó a 14 jueces de distintos temperamentos, de distintos caracteres. Vamos a ver que unos eran serios, vamos a ver que unos eran un poquito más rudos, más rústicos. Sin embargo, Dios sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? Eso debemos de saberlo. Entonces vamos a ver que Dios levanta un liderazgo consagrado y también muchas ocasiones usa a distintos tipos de personas para su obra, pero todo bajo su precioso propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? Otra cosa que vamos a aprender durante toda esta carta es que el escritor, bueno, es Samuel, y que él inicia contando un periodo en el cual el pueblo, debido a su necedad, no quiso liderazgo sólido, hasta que llega el llamamiento de los reyes, y entonces ahora sí tenía que haber una sujeción obligatoria, ¿no? Porque estamos hablando de que ya había instituido Dios rey. Y vamos a ver cómo es que Dios pone al rey. Se van a dar cuenta que quien pidió a los reyes no fueron los mismos hombres, y fue una ofensa para Dios. Pero vamos a ver todo eso, ¿ok? Entonces ahí vamos a aprender cómo siempre el ser humano pide cosas sin sentido. El ser humano en ocasiones actúa de manera equivocada y sin sentido. Lo vamos a analizar ya, ¿ok? Muy bien. Este libro inicia con la muerte de Josué y finaliza con el nombramiento de un rey para el pueblo de Israel. En este caso, ¿quién? Saúl, ¿verdad? Una enseñanza general de todo el libro, que va a ser el segundo tema que vamos a ver, hermanos, es el sincretismo. A ver, escuchen, hermanos. Los jueces, el libro de los jueces, nos habla de un pueblo que cometió un error terrible. Al no conocer a Dios, al no tener comunión con Dios, ellos tenían que buscar una forma de adoración. Lamentablemente, ¿sí se acuerdan en la serie Conquistando a Canaán que Dios le pidió al pueblo de Israel que no se contaminaran con las otras naciones? ¿Sí se acuerdan? Pues esta nueva generación hace todo lo contrario y comienza a convivir con esos pueblos, comienza a mezclarse con ellos, comienza a adoptar ideologías, y no estamos lejos de lo que hoy en día está pasando. Tenemos congregaciones que se están dividiendo porque unos ya están aceptando la ideología de género. Tenemos congregaciones, hermanos, que están metiendo doctrinas antibíblicas que están dividiendo a las congregaciones. Hoy en día, hermano, el sincretismo se está levantando de una manera increíble. La bendición que Dios mandó al tener al alcance de un clic la información, porque sí sabían que ahorita con un teléfono celular tú puedes ingresar a una inmensa, casi interminable información del tema que tú quieras tener. De verdad, lo que tú quieras saber aquí lo buscas y hay tanta información. El problema es que de toda la información que tú puedes encontrar, no toda es confiable. Hay información genuina y hay información mentirosa, engañosa. Entonces, el grande problema del pueblo de Dios en ese tiempo del libro de los jueces es un problema que vive la iglesia el día de hoy.
¿Cuál es ese problema? Sencillo. Lejos de abrazar su fe, lejos de abrazar su doctrina, lejos de empaparse de la enseñanza que se provee en su congregación, andan manoseando enseñanzas ajenas, las cuales te pueden conducir al error. ¿Sí me explico? Porque hoy en día, hermano, tú te metes a la web y vas a encontrar infinidad de predicadores. Pero el problema es que no todos son genuinos. Y todavía si la persona anda débil espiritualmente y anda manoseando enseñanzas que no saben ni de dónde son, vamos, ¿en qué termina esto? En confusión. A eso la Biblia le llama sincretismo. ¿Qué? Que yo agarro algo que me gusta de una cosa, agarro esto que me gusta de otra, agarro esto que me gusta de otra, agarro esto, no sé si me estoy explicando. Agarra una idea de todo, hace una revoltura ahí y de eso levanta su fe. Entonces, lamentablemente hoy en día hay personas que en la congregación están metiendo ideologías humanistas, psicológicas. Meten proyectos ¿cómo se llaman cuando te dedicas de mercadotecnia? ¿Sí me estoy explicando? Pero lo meten desafortunadamente sin la guianza del Espíritu de Dios, y llega el momento que la congregación pierde su identidad de cristianismo y se vuelve más una asociación civil, o se vuelve más un centro de convivencia o un club social. ¿Sí me explico? Y en la iglesia vemos más una pasarela de modas que una iglesia cristiana. Ya vemos más una competencia que una iglesia cristiana, lamentablemente. ¿Todo por qué? Porque la gente anda manoseando. Y entonces, ¿qué llega a suceder? Que como anda manoseando la fe de aquí, la fe de allá, la fe de allá, la doctrina de aquí, la doctrina de acá, la doctrina de allá, llega el momento que cuando llega a su congregación se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza diferente a la que comenzó a manosear. Y eso te llega a perjudicar a la larga. Y vamos a verlo bíblicamente cómo le pasó a ellos. Que se anduvieron conviviendo con los otros pueblos, los cuales Dios le había dicho ¡no! ¿Y en qué terminaron? En un problema tan grave. Entonces, de todo esto nos puede hablar el libro de Jueces. La enseñanza general, pues simple y sencillamente un sincretismo brutal. Pero también podemos ver cómo hay un ciclo de incredulidad aquí. Ay, hermanos, y eso es lamentable, es peligroso. Y un ciclo, ¿por qué un ciclo? Porque no puede ser que si ya unas personas vivieron mal y experimentaron problemas, ¿por qué se vuelve a repetir eso? Diría por ahí la hermana Celina. No es hermana, ¿va? ¿Pero qué dijo? ¿Tropecé de nuevo? ¿Y qué? Con la misma mugrosa piedra. No. Ahora yo te digo una cosa. Si tú tropezaste con la misma piedra, ¿no es una tontería? Quita la piedra, bríncala, hazte un lado, vete por otro lado. Pero el tropezar con la misma piedra, a quien convierte en tontito es a ti. ¿Sí o no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Vamos, todos podemos vivir en la vida un momento de desánimo, ¿sí o no? Todos podemos vivir en la vida un momento de problemas, ¿sí o no? Pero óiganlo bien, y yo nunca me he espantado de que la gente caiga, porque todos en su momento hemos fallado. Me espanto de que no se levante, teniendo un Dios tan bueno y misericordioso como el Dios que tenemos. Entonces debemos de aprender. Si yo en el pasado fallé, debo de aprender a corregir mi error para que en el futuro ya no cometa la misma falla. A ver, todos saben de la torpeza que cometió David, ¿sí o no? Estando en la guerra, él se quedó en el castillo. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿no andaba en la guerra también el rey? Estaba flojeando, estaba distraído.
Usted debe estar todos los días en la guerra, orando, ayunando, buscando de Dios, predicando la palabra. Y en ocasiones dices, esta vez no, y te metes a donde no tienes que estar. Entonces, en ocasiones nos distraemos como David. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Se asoma en el reinado y estaba una mujer atarantada bañándose a la vista de todos. Y el rey, pues como estaba en altos, bien que vio. Y bueno, se comete el error. Ya que quedó embarazada, quiso tapar el error. Fíjate cómo se metió en problemas. Ahora, es verdad que la pagó difícil. Es verdad que vino juicio sobre su vida, pero la pregunta es, ¿cuándo se vuelve a leer en la Biblia el mismo error de David? Aprendió la lección. Una cosa es equivocarte y otra que tropieces con la misma piedra. Y termina la escritura diciendo que David anduvo conforme el corazón de Jehová. Eso nos enseña que no podemos vivir en un ciclo de incredulidad. No podemos vivir así. Tenemos que aprender. Y el libro de los Jueces nos va a enseñar cómo el pueblo tenía ese ciclo de incredulidad. Fallaba, Dios lo ayudaba y volvía a caer en el mismo problema. Dios no te ha llamado a esclavitud. Dios no quiere que vivas toda la vida fallando siempre con el mismo problema. Dios quiere que salgas adelante. Quiere que seas buen cristiano, buen hijo de Dios. Amén. Así que vamos a echar afuera ese ciclo de incredulidad. Vamos a aprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Bueno, también este libro, y con esto vamos ya a terminar la introducción. Este libro nos habla de algo muy, muy, muy importante. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy estrecha entre lo que es el éxito y el fracaso. Porque vamos a ver cómo se puede estar en el éxito y se descuida uno y se pasa uno del lado del fracaso. Puede ser tan rápido, pero también vamos a ver que en ocasiones fue paulatinamente. Pero que hay una línea muy delgada entre el fracaso y el éxito. Y tú y yo debemos de aprender a conducirnos con mucha sabiduría, para evitar que el adversario nos gane una mala pasada y al ratito estemos lamentándonos de no haber sido fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén?